Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias en Acción. El día de hoy trataremos un tema muy importante que es la adjudicación de apoyos. ¿Sabías que detrás de cada apoyo otorgado hay un proceso para asegurar que llegue a quienes más lo necesitan? Acompáñanos mientras investigamos cómo se llevan a cabo estas decisiones, quiénes son los beneficiarios y cuál es el impacto que este lleva a la vida de muchas personas. Quédense con nosotros para conocer con lujos y más detalles. Para entender mejor estos apoyos influyen en la vida de quienes más lo necesitan. Tenemos a nuestro reportero de campo, Julián Roldán. Cuéntanos qué has encontrado. Gracias, Angie. Hoy entrevistaremos a un experto en el tema de adjudicación de apoyos, un tema tan importante para el país, que es un tema tan trascendental, lo cual nos dará una breve explicación para nuestros televidentes el día de hoy en Noticias en Acción. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la doctora Norelena Pardo Posada, quien es una de las grandes educadoras en la Universidad Libre de Colombia. Lo cual, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Lo cual ella nos dará un punto de vista muy amplio sobre el tema de adjudicación de apoyos. Doctora Norelena, por favor, ¿nos puede decir qué es el tema de adjudicación de apoyos? Julián, la adjudicación de apoyos surge a partir de la decisión del legislador en el año 2019 de establecer mediante la ley 1996 esta posibilidad de tener un instrumento para aquellas personas en discapacidad y que ese instrumento contribuya a su capacidad legal para ejercer actos y contraer obligaciones dentro del mundo jurídico. La adjudicación de apoyos se presenta como un instrumento para que estas personas puedan de manera plena satisfacer y hacer uso de los derechos constitucionales y legales consagrados a nivel normativo en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, porque sus normas van de la mano con aspectos de la Convención Interamericana, con normas de Naciones Unidas y con normas de bloque de constitucionalidad. Dando continuar, seguiremos con esta pregunta. Doctora Norelena, por favor, ¿nos puede indicar cuál es la importancia tan trascendental de la adjudicación de apoyos para nuestra nación? Le otorga garantías a la persona con discapacidad para la toma efectiva de decisiones con alcances en el mundo jurídico. Esto es, con la posibilidad de toda decisión que se tome por parte de esta persona en estado de discapacidad, con los apoyos respectivos, sea completamente válida en todo el territorio nacional. Finalizando con estas dos preguntas, doctora Norelena, la pregunta más importante en esta entrevista para nuestro Noticiero en Acción, que es: ¿a qué personas se les puede otorgar ese apoyo y quiénes lo otorgan? Listo. ¿A quiénes puede la norma o a quiénes contempla la norma como sujetos activos del tema de los apoyos y de la adjudicación de apoyos? Tenemos a las personas con discapacidad, y en estas personas con discapacidad hablamos que los apoyos van no solamente en el sentido de la toma de decisión, sino los apoyos de asistencia y apoyos formales. Apoyos de asistencia para aquellos aspectos de comunicación y comprensión. Pensemos, por ejemplo, Julián, en una persona que no pueda darse a entender, que no escuche, una persona que no tenga el 100% de su visión, una persona que sea sorda o también sea muda. A esas personas la ley les ha otorgado esta protección especial. Piensa, por ejemplo, tú en tu condición de abogado, realizando un negocio jurídico, pensemos en una compra-venta, donde el vendedor sea una persona con una discapacidad. Y tú, como buen abogado, has hecho todo un negocio jurídico, has hecho el contrato de compra-venta y has entregado este dinero. Si la ley no le hubiera otorgado a estas personas el goce pleno de sus derechos, muy posiblemente tú o cualquier persona que hiciera un negocio con este tipo de personas con discapacidad, su dinero se hubiera perdido. No hubiera podido tener la consecuencia jurídica que otorga la celebración de ese contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas capaces, el contratante y el contratista. Aquí el discapacitado
a pesar de que mucha gente no lo ve de esa manera, es plenamente capaz y está en uso efectivo de sus derechos. En consecuencia, podrá disponer de sus bienes si los tiene, podrá también hacer negocios jurídicos con el pleno uso de sus capacidades. Y pongamos otro ejemplo, consideremos la persona en discapacidad que accede a un contrato de prestación de servicios con el Estado. Y allí veíamos, y recuerdo que eso es un ejemplo que uno coloca en clase, cuando la posibilidad de que el Estado le termine un contrato a un discapacitado por esa condición de discapacidad. Hoy en día no hay posibilidades de eso, por el contrario, la norma establece la protección de estas personas y para el caso ya no del contrato en sí, sino el desarrollo del mismo, esa posibilidad de asistencia, de apoyos. Y también esta norma suele ser muy particular para aquellas personas que son ya adultos mayores y que sus hijos consideran en algunos casos que no pueden administrar sus bienes, o que ellos han dicho previamente, vea, yo quiero dejar estas disposiciones antes de. La norma también contempla esa posibilidad de esas disposiciones y establece las salvaguardias para las tomas de decisiones conforme a derecho de estas personas con discapacidad. Y recordemos ya para finalizar, Julián, que este proceso de adjudicación va de la mano con lo que nosotros hacemos como abogados. Está la intervención del notario a partir de la escritura pública, generamos todos estos actos, estos apoyos. Gracias, y aquí, de este gran lugar, nos traeremos a nuestro centro. Para nuestros televidentes, esto es Noticias en Acción, Julián Roldán. Le damos lugar a la experta y analista Tania Aguirre. Cuéntanos qué has encontrado. Claro que sí, Gani. Muchas gracias por la conexión. Para empezar, es importante conocer sobre el programa de adjudicación de apoyo, comenzando por los pasos y criterios que deben tener las personas que lo necesitan para poder acceder a este programa. Hoy nos encontramos con grandes expertos quienes nos hablarán sobre este tema, teniendo en cuenta la Ley 1996 del 2019, que es la ley que vino a cambiar todo este proceso y vino a eliminar la figura de la interdicción. Esto lo iremos entendiendo poco a poco al transcurso de esta entrevista y de este noticiero. Es importante también tener en cuenta que estas personas darán su conocimiento para todos nuestros televidentes. Noticias en Acción, Tania Aguirre. Buenos días, nos encontramos con la doctora Mabel Bonilla Correa, quien nos dará un comentario y su opinión profesional sobre la adjudicación de apoyos. Hola doctora, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, quiero compartirles que a partir de la Ley 1996 de 2019 se han venido realizando varias acciones por parte del Estado colombiano por ser parte integrante de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es obligatorio que todos los países que suscribieron esta convención cumplan con los parámetros que ahora nos traen. No solamente entrar en un modelo social de la discapacidad y evitar esos modelos médicos rehabilitadores y de descendencia que lastimosamente todavía se presentan en las relaciones de los sujetos que hacemos parte de un Estado social. Frente a la pregunta de adjudicación, exactamente, es importante establecer que la ley que les acabo de mencionar trae bastantes variables. La primera de ellas es que no es lo mismo hablar de formalización de acuerdos de apoyo, hablar de valoración de acuerdos de apoyo y hablar de adjudicación de apoyos. La adjudicación de apoyos, como tú lo estás mencionando en este interrogante, es la actividad que se hace ante un juez de familia, donde tanto el interesado tiene el derecho de pedirle a ese juez o los otros terceros que a través de un proceso que él llama de adjudicación de apoyos se logre entender que hay una persona que puede entender las preferencias de esa persona con discapacidad. Indudablemente tiene que cumplir con unos requisitos. Esa persona tiene que ser mayor de edad. Y lo que se pretende es que ejerza esa capacidad que se tiene como sujeto de derechos en los actos jurídicos que quiera celebrar, que se respeten sus preferencias,
Y no solo que se respeten sus preferencias, sino que las sepa transmitir a esa persona con la que quiere establecer ese ejercicio de adjudicación de apoyos. Doctora, ¿cuál ha sido el avance que ha traído esta ley en el año 2024? ¿Y qué podemos esperar de ella también en todo este tiempo? Primero, muchos avances. A veces parece que no se notan, porque solo la historia y hay hechos que no se repiten en la historia, pero que la memoria de nosotros hace que se repitan y se vuelvan así consecuentemente repeticiones. Los avances importantes y que todos nosotros como estudiantes de Derecho debemos tener muy claro es que la figura de la interdicción se terminó. Ya no podemos hablar de procesos de interdicción, ya no podemos hablar de sujetos interdictos. Y este es el gran avance. Uno, la sensibilización de la sociedad frente al tema de la discapacidad. La discapacidad no solamente es un momento de un ser humano que requiere un apoyo, ¿cierto? Y el avance también es que los centros de conciliación, tanto privados como de consultorios jurídicos, notarías, pueden ayudarle a las personas con discapacidad mayores de edad que quieran celebrar actos jurídicos, puedan hacerlo a través de la elección de un tercero que conoce sus preferencias. Y ese avance implica que los que trabajan en los centros de conciliación, los conciliadores, entiendan que para que tenga primacía la voluntad de ese ser humano con discapacidad mayor de edad, deben hacer una audiencia privada con él, para que se entienda que la persona que él lleva, para que le haga el acuerdo de apoyo, le diga, mira, si tú quieres comprar una casa, vamos a mirar por qué en ese sitio, por qué en ese clima, por qué ese valor, que le explique, pero el que toma la decisión es esa persona con discapacidad. ¿Qué era lo que pasaba antes? La interdicción anulaba esa voluntad, ese querer. Si todos en la sociedad conocemos eso, estamos avanzando. Que quisiéramos que el avance de esa ley fuera que nos premiara como el primer país en el mundo que ejerce la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. No, pues eso no va a pasar. Pero sí, a través de estos noticieros que ustedes están realizando, vamos comprendiendo que la palabra interdicción no existe, que interdictar a una persona era anularle sus derechos y que era regresarlos en el tiempo de la historia. Nosotros estudiamos Derecho para ayudar a reclamar los derechos de las personas y no puede existir barreras sociales, deben existir ajustes razonables y todos debemos saber qué son los ajustes razonables para entender que todos tenemos esa igualdad frente a la ley. Muchas gracias. Y para llegar al cierre de esta sesión, nuestros expertos entrevistados nos dieron una amplia información sobre el tema de adjudicación de apoyos, cómo poder ingresar a este programa y todos los criterios que deben seguir, los requisitos que deben cumplir para poder llegar a que la persona que lo necesita tenga el apoyo necesario y el apoyo que requiere la ley. Muchas gracias, esto es Noticiero en Acción. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Noticias en Acción. Agradecemos a todos nuestros entrevistados por compartir sus experiencias y perspectivas sobre la adjudicación de apoyos y a ustedes por acompañarnos. Esperamos que esta información les haya brindado una mayor comprensión sobre el proceso y su impacto en la vida de tantas personas. Nos despedimos con el compromiso de seguir llevando hasta sus pantallas los temas que afectan y transforman a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Y esto fue Noticias en Acción.